Muchas gracias, señor presidente. Me va a permitir el resto de sus señorías un breve subrayado inicial. Hay en pocas ocasiones que los asturianos seamos más del 2,5% del total. Hoy que hay un presidente asturiano, un compareciente asturiano, más de un portavoz asturiano, quisiera hacer ese subrayado. Yo quiero, a continuación, tengo que hacer el obligado agradecimiento a Floro y a todos los representantes de PODA por su presencia aquí. Miren, el tratamiento de Floro se debe a que son varias décadas de trabajo conjunto y eso me permite también, sobre los tres elementos que planteaba el compareciente, hacer una pequeña reflexión y algunas preguntas que creo que sería interesante que pudiera contestarnos. Primer elemento fundamental, a mi juicio. Diferencia entre la percepción y la realidad. Esa diferencia no pensemos que es exclusivamente en un ámbito genérico para pensar que es más grave o menos grave, sino sobre que es muy selectiva. La sociedad tiene sobre problemas determinados de droga opiniones que son muy diferentes a la percepción y la realidad. Y por eso yo quiero preguntarle sobre las cuestiones concretas en cada caso. Sobre el alcohol. Nuestra percepción, fundamentalmente en edades jóvenes, conjunta social, es de menor importancia que la que tiene. Muy pocos alcaldes de este país se atreven a prohibir el botellón. Donde jóvenes de 12 o 13 años en adelante consumen importantísimas cantidades de alcohol jueves, viernes y sábado. Por tanto, sobre ese aspecto concreto, aunque creo que casi todas las comunidades autónomas tienen prohibido, al menos por ley, otra cuestión es la realidad, el consumo de alcohol antes de los 18 años, sobre este fenómeno, que sé que conoce bien el compareciente, sobre la prohibición del consumo de alcohol en la calle, sobre las medidas, más que nada de concienciación, porque yo creo que aquí lo que falta es fundamentalmente concienciación, que cree que se debe avanzar en esa línea. Segundo lugar, cannabis. Nos pasa no tanto como en el alcohol, pero parecido. Hay muchas dudas, incluso de considerar si debe estar entre las drogas ilegales o no, si su posible carácter medicinal en algunos casos debe llevarnos a una mayor comprensión en este aspecto de consumo. ¿Qué repercusión tiene, sobre todo en los politoxicómanos, de cara al futuro, el inicio con cannabis? Para tratar de establecer la gravedad en cada uno de los casos. Y, por tanto, también cuando haya que abordar desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de prevención, saber a qué nos afrontamos. En tercer lugar, la cocaína. Es una de las drogas que permite un consumo elevado con una vida bastante normalizada. Si esto sigue siendo así, o si a base de cronificarse esta situación exige respuestas para intervenir en casos que empiezan a ser ya graves o si llegan a detectar casos graves en sus centros de tratamiento. Y por último, en el caso, quisiera que pudiera ampliar los datos que tiene sobre heroína, porque no olvidemos que la gravedad y la percepción de la gravedad de la inmensa mayoría de la sociedad española respecto a drogas estuvo, como bien se dijo, en los 70 y en los 80, no olvidemos, con el problema de la heroína y la heroína en las calles, en la heroína en los ámbitos de la seguridad, incluso de la seguridad pública, más allá del propio drogodependiente. Y por último, sí, que ya se aludió también a ellos, el pastilleo, por hablar en lenguaje de la calle, que es lo que también en las últimas fechas ha aumentado, o tenemos la sensación de que ha aumentado, si en realidad esa sensación de aumento se corresponde después con una proporción en el problema, especialmente de los jóvenes, cómo se piensa. Segundo tema, métodos de tratamiento. Yo creo que este es un elemento fundamental. Y aquí merece la pena hacer una reflexión. ¿Dónde estábamos, dónde estamos, a dónde vamos? Miren, yo fui alcalde de una pequeña población, una población de 14.000 habitantes, en los años 80 y los años 90.
¿Cuál era el problema en aquel momento, antes de que tuviéramos una red asistencial integral? El problema es que rebotaban ellos y sus familias de la parroquia al consultorio médico, del consultorio médico a la alcaldía, de la alcaldía a los servicios sociales, de los servicios sociales a la policía local y vuelta a empezar. Hasta que hubo una red de tratamiento integral, un método donde se pudo abordar, donde tuvimos la referencia de las instituciones para trabajar conjuntamente con estas asociaciones, el problema lo mareamos y lo incrementamos en la calle. Y tuvimos que afrontar, y muchos de ustedes se acordarán porque estoy seguro que también estuvieron en lugares en aquellos momentos que tenían los mismos problemas, la muertes seguidas de gente muy joven después de haber deshecho familias completas. Por tanto, por eso digo, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos ir? ¿Existía en aquel momento un tratamiento sanitario? ¿Había la posibilidad de acudir a esa red sanitaria? Sí. ¿Tenía por sí sola la capacidad de respuesta? Ninguna. Ninguna. Digo esto porque me alarmó el conocer que por efectos de la crisis y la disminución de presupuestos fundamentalmente para las asociaciones y entidades que se dedican al tratamiento integral de los drogodependientes, no estamos solamente ante largas listas de espera, sino ante problemas que no puedan atender. Y entonces, ese problema que tendrá nombre concreto volverá a su pueblo o a su barrio y volverá el circular de hace 20 años de ellos y de sus familias con un problema importante que puede llegar a agravar incluso la seguridad pública en nuestro país. Si cree que, efectivamente, como avanzaba en su primera intervención, podemos volver a ese pasado o a esos problemas y, sobre todo, si los nuevos gurús, entiéndaseme sin ninguna acritud, que plantean que estamos ante enfermos, que son crónicos, que pueden tener cierta tendencia genética y, por tanto, un enfermo crónico con tendencia genética se puede, a través del medicamento correspondiente, resolver su problema. Por cierto, tratamiento, es cierto, de un coste infinitamente menor que el tratamiento integral. Y, por tanto, en épocas de crisis, con mayor tentación de creer a estos nuevos gurús, ya que nos ofrecen soluciones muy baratas. Aunque, como pasa por desgracia en otros muchos ejemplos, lo barato siempre se acaba volviendo muy caro. En este caso sería, además, desde el punto de vista social. Si cree que efectivamente podemos estar ante una situación de intento de abordar el problema exclusivamente desde ese punto exclusivamente médico-sanitario. Para finalizar, y también en relación con las dificultades presupuestarias que todos conocemos, que todos sabemos que afrontar, pero que hay que buscar prioridades. ¿Dónde está nuestra prioridad para qué podemos dejar de atender y hasta qué punto y qué consecuencias tiene? La prevención, y especialmente en los jóvenes, me preocupa. Me preocupa por lo que empecé diciendo al principio, porque se minusvalora tremendamente el riesgo del alcohol, y especialmente en esas edades jóvenes, se minusvalora el riesgo de alguna otra sustancia, especialmente en lo que es historiales de politoxicómanos que empiezan con hachís, con cannabis, en muchos de los casos, y por tanto, si falla, ¿cómo está en este momento el apoyo a los programas de prevención y si cree que serían necesarios reforzar y cuáles en concreto, dado los problemas que está encontrando? Y acabo como empezaba, agradeciéndole su presencia, pero sobre todo agradeciéndole los muchos años de trabajo, de implicación personal y de haber puesto luz en un territorio que era tremendamente oscuro para la mayor parte de la sociedad. Muchísimas gracias, presidente.